Comienzo entonces con una breve introducción. En los últimos 9 meses ha existido, y creo que no ha habido antecedentes, una de las crisis institucionales más grandes que ha tenido EPM en toda su historia, en 65 años de historia. Y se debe a una razón fundamental, y es la inexperiencia de un gobierno que se ha dedicado a improvisar y la falta de liderazgo de las personas que toman decisiones. Ser un servidor público es ser un garante de la prevalencia del interés general sobre cualquier interés particular, y especialmente cuando se gerencia una empresa pública, se requiere que las personas que hacen parte de la dirección de las empresas trabajen en pos del beneficio común. Lo que hemos apreciado en EPM desde el primer día es que se volvió un club de amigos donde hay una gran cantidad de cuotas de personas que todas tienen nombre político en la burocratización desmedida que ha empezado a tener EPM, especialmente en el nivel directivo. Una cantidad de contratos de prestación de servicios donde no existe justificación, ni estudios, ni costos, en los que se toman decisiones a ver a quién se favorece, y veremos con mucha preocupación la justificación de muchos de ellos. Y vemos paralelamente que las decisiones que se han venido tomando, improvisadas como lo dijimos, son decisiones que buscan, sin rigor técnico, sin la capacidad de presentar datos concretos, siempre ocultando información, porque veremos que EPM, reitero, se volvió como una bóveda oscura donde no se sabe de dónde vienen las decisiones, sino que todo tiene carácter reservado y confidencial. Las leguleyadas que suelen, infortunadamente, establecer algunos como la fórmula de solución de los problemas, entendemos claramente que esta empresa hoy está corriendo riesgos, y no de quiebra. Y yo espero que hacia allá nos llevemos a la empresa. Pero en pocos meses se ha destruido la confianza, las finanzas de EPM y sobre todo un espíritu de seriedad de trabajo de un modelo de gobierno que ha sumado fuerzas de la ciudad, fuerzas académicas, fuerzas sociales, fuerzas empresariales, lideradas por una empresa con credibilidad, la empresa más respetada de Colombia y más querida de Colombia en el siglo XX, como ustedes muy bien lo vieron en todas las encuestas en su momento. La empresa del siglo fue una empresa pública, no una empresa privada, y nosotros hoy tenemos que volver a ese espíritu, a recuperar ese espíritu y no a volvernos una empresa de amigos, una empresa de decisiones desacertadas, una empresa de decisiones en la que no se miden los riesgos. Porque riesgos hay en todos los negocios, pero no medirlos y no tomarlos en consideración, esa es la responsabilidad. No sé nuevamente si de pronto está la presentación, ya se las han enviado. Ah, bueno. Perfecto, porque para poder comenzar quiero, porque los debates hay que hacerlos visibles, no solo que yo diga las cosas sin sustento. Por eso vamos a sustentar cada afirmación que se está diciendo, que diremos durante este debate. Hay 3 capítulos en este debate. Son 3 capítulos. Ahí ya comenzamos. La verdad sobre EPM, así lo hemos denominado. Porque lo que hemos visto este año es que mientras discutimos una cantidad de temas, gobierno corporativo, y ojalá, y no me voy a detener mucho en el gobierno corporativo porque sé que son temas que ya se han discutido, pero mientras discutimos muchos temas nos van distrayendo de muchas de las decisiones que se están tomando internamente y nos perdemos de la realidad. Por eso queremos saber la verdad y por eso son 3 capítulos que hoy veremos. Los incumplimientos, los riesgos en los que estamos cayendo en la ciudad y los excesos en los que ha venido cayendo la administración de EPM. Comenzamos entonces con los incumplimientos. Es un tema que habíamos traído desde febrero y que actualizamos con el plan de desarrollo. Porque el plan de desarrollo, bueno, uno podría al principio, cuando le hicimos unas preguntas a EPM sobre el cumplimiento del plan de gobierno, el programa de gobierno, la propuesta de gobierno, pues puede que hayan entrado, son nuevos, no conocen mucho, entonces podrían corroborarlo con el tiempo, con el plan de desarrollo o con propuestas concretas que hayan hecho sobre EPM.
Y lo que hemos visto concretamente es que no existe hoy cumplimiento del plan de desarrollo y del programa de gobierno, ni en el plan de desarrollo ni en el plan de EPM. Porque tiene que haber coherencia y las personas votan, los ciudadanos votan programáticamente. Los ciudadanos, y en Colombia una responsabilidad de los gobernantes con el programa de gobierno por el cual se eligieron. Vamos a empezar a ver rápidamente una cantidad de incumplimientos de propuestas concretas que se hicieron en el programa de gobierno y que no aparecen por ningún lado o no van a cumplir. No existe posibilidad ni técnica, ni práctica, ni voluntad política para cumplirlo. Comencemos con este tema, el pacto por EPM. Dice que vamos a establecer un pacto con diversos actores políticos, económicos y gremiales con el objeto de cualificar en términos técnicos a la Junta Directiva y darle estabilidad a la gerencia de EPM. No a componendas políticas y mujeres y hombres de las más altas calidades, con carácter técnico y democrático demostrado. A mí me encantan las campañas políticas porque generan pasión, emoción y ese tipo grandilocuente de propuestas. Pero los ciudadanos se cansan de los políticos, de los politiqueros, que llegan al gobierno a hacer completamente diferentes las cosas a las que prometen en campaña. Muy lindos en la campaña política, pero a la hora de la verdad se les olvida absolutamente todo. Entonces, ahí pongo simplemente un ejemplo de patear el establecimiento y dar poder a sus amigos, porque esto se volvió eso, un club de amigos, un club de referidos de los amigos, de cuotas políticas en las vicepresidencias de EPM, todos tienen nombre propio. ¿Y dónde quedó entonces el pacto político? ¿Cuál es el proceso de liderazgo? ¿Cuál es la junta técnica? Porque hay la nueva junta la que no lee. ¿Cuál es el proceso técnico y meritocrático de esa junta? Y ahí está la propuesta. No es componente política, supuestamente. No es, vamos a hacer el pacto con diversos actores políticos. Hoy se rompió ese pacto, un pacto que se había respetado éticamente durante 65 años. Se hizo un acuerdo de gobierno corporativo, marco de acuerdo de gobierno corporativo, y no se cumplió. Y eso es falta no solo de compromiso y de seriedad, eso rompe con la regla democrática de cumplir una propuesta de gobierno. Y aquí vemos es politiquería, sin criterio técnico, solo hay que ser amigo, y una cantidad de padrinazgos políticos allá en los altos cargos de EPM. Siguiente. Por eso, siguiente. Aquí vemos temas importantes. Bueno, no permitimos la cooptación de la Junta Directiva. Y la realidad muestra otra cosa. Entre otras, esto en el plan de gobierno no aparece, el plan de desarrollo eso no aparece. Pues no hay como metas concretas de elección, transparencia, méritos, todo lo que se dijo de la elección del gerente, de headhunters, de firmas cazatalento. Eso no existió, pues, evidentemente, y menos con la Junta Directiva. Y lo que vemos es al contrario, el rompimiento de la Junta Directiva, el rompimiento de las reglas de negocio, el rompimiento de la confianza ciudadana, que además tiene efectos económicos. No con mentiras, como dijeron que habían llamado miembros de la Junta para que le bajaran la calificación a EPM. Eso no puede pasar, eso es decir, EPM paga, y ustedes lo verán en los contratos, una afiliación a esas calificadoras de riesgo. Esas calificadoras no están al vaivén de que los llamen y que les hagan lobby. Mentiras que dice el alcalde, como lo demostró la veeduría Todos por Medellín. Pero es evidente que en Medellín tenemos una junta directiva de empresas públicas de Medellín que solo se ciñe a lo que le diga el alcalde y si no le gusta lo sacan, punto, porque así lo dice él. Allá no hay criterio técnico, allá es criterio de amiguismo y politiquero, punto. Siguiente. De los programas de gobierno. Hasta sí tiene mucho. Aquí vamos a ver varios puntos de esto, porque son varias diapositivas con esta propuesta de austeridad y congelamiento de las tarifas de servicios públicos. Yo invito a que el alcalde de Medellín se lea su programa de gobierno, a que los directivos de empresas públicas de Medellín se lean el programa de gobierno, para que veamos
el tema de austeridad. Hay tanto derroche en EPM que tuvimos que hacer un capítulo especial que llama los excesos, ahorita lo veremos, del platal que están gastando en contratismo. Pero además dicen que van a mantener congeladas las tarifas de servicios públicos y que van a garantizar la conexión universal de los medellinenses a servicios básicos. Esto es muy importante. Ahorita veremos entonces cuál es la realidad, porque eso se lo preguntamos a EPM. Dígame cómo van a cumplir eso y cuánta plata es y cómo lo van a hacer, porque es importante que los ciudadanos conozcamos cómo se va a cumplir. Garantizaremos la conexión universal. Es que aquí no dice vamos a buscar, no, garantizaremos. Y veremos entonces cada uno de esos puntos. Empecemos con el tema de siguiente, por favor, porque esto no aparece en el plan de desarrollo. Y este sí que me gusta, la congelación de las tarifas de servicios públicos. Algo que ya se ha debatido mucho, pero hoy, por eso no voy a profundizar tanto, porque desde el momento que se hizo la propuesta en la campaña, había técnicamente críticas que dijeron eso no puede hacer porque eso depende de la CREG y de otras entidades, que eso no es el alcalde de Medellín que un día se levanta y dice que voy a congelar las tarifas de servicios públicos. Pero yo lo pregunté y aquí vemos la fuente, ahí dice el derecho de petición, mantendremos congeladas las tarifas de servicios públicos. Yo digo, ¿cómo lo va a hacer? Entonces me dicen, pues, vamos a propone realizar gestiones ante el gobierno nacional. O sea, imagínense pues. Y lo otro, que eso requiere un análisis técnico y económico previo. O sea, ¿cómo van a congelar? Mantendremos congeladas. Que esto es una propuesta del programa de gobierno. O sea, yo no me estoy inventando esto está escrito y está allá en registraduría y cualquiera lo puede ir a ver. Entonces digo, ¿cómo va a mantener congelada la tarifa de servicios públicos? Entonces me dicen, vamos a ver gestión ante el gobierno nacional y y eso no tiene pues sustento técnico ni jurídico, pero ahí está la propuesta. Yo pregunto, y siguiente, ¿ustedes conocen a alguien en Medellín que no se esté quejando hoy por la tarifa de servicios públicos? ¿Ustedes conocen a alguien que le hayan congelado la tarifa de servicios públicos? O no sé si esta es una propuesta que hicieron en campaña para cumplir en qué siglo. O sea, son 4 años y aquí, todos los días en Medellín, y a mí me llegan quejas todos los días de ciudadanos quejándose por las tarifas de servicios públicos en Medellín, de todos los estratos, de inconsistencias. Ahí se quedó la propuesta de mantendremos congelada la tarifa de servicios públicos. Siguiente. Garantizaremos la conexión universal de servicios públicos. Aquí. Entonces pregunté, listo, dígame, porque la propuesta de servicios públicos es, ojo, agua potable, conexión eléctrica, alcantarillado y recolección de basuras. Esa fue la propuesta de campaña. Después por allá empezó a hablar del gas, que no lo propuso en campaña, y se olvidaron en total los 4 servicios adicionales que había originalmente planteado. Entonces, ahí están las metas. Esa sí tiene meta en el plan de desarrollo. Entre otras, no garantizan la conexión universal. Es que es algo que hay que mirar. Entonces, yo digo, garantizaremos la conexión universal. Y yo veo las metas del plan de desarrollo. Entonces, me van a llevar la cobertura de acueducto en la zona rural, que es agua potable del 92 al 95. O sea, no es universal. Cobertura de alcantarillado pasa del 84 al 90. Tampoco. Viviendas nuevas conectadas a suministro de agua potable, 2.500. Y viviendas nuevas conectadas a soluciones de saneamiento, 2.500. Esas son las metas, esa no es la universalidad. Entonces ya se incumplió la universalidad porque ni siquiera le ponen las metas, entonces jamás la van a lograr. Pero hay temas complejos, porque yo le pregunté a EPM, dígame su plan interno, porque una cosa es lo que dice el plan de desarrollo y otra lo que dice EPM internamente. Cuénteme, esos servicios públicos, ¿cuántas personas le faltan por acceder a cada uno de esos servicios públicos para llegar a lograr la universalidad? ¿Y cuál es su plan específico para el próximo cuatrienio? Pero ojo pues, que es que esto es muy divertido. Hay varias cosas. Primero es que EPM no sabe cuánto es la universalidad. Si yo le digo a EPM, ¿cuántos hogares usted más tiene que acceder con servicios públicos para lograr la universalidad? Porque si yo quiero lograr el 100%, pues tengo que saber cuál es el 100%. EPM no tiene ni idea. EPM tiene hoy un número de viviendas conectadas y es el máximo que se tiene de número, 873.000 viviendas conectadas en Medellín, que es conexión eléctrica. Eso es lo que más existe de cobertura. Pero si yo le digo, ¿cuál es el 100%? Es decir, ¿cuánto es el déficit? Porque una de las propuestas es que haya 100% de conexión eléctrica para Medellín y 100% no es sobre lo que hay.
no es sobre las conexiones que yo tengo hoy, sino sobre las que tengo que lograr. Ellos no saben cuántos es, yo no sé, 873.000 tengo que llegar a cuántas, EPM no tiene ni idea, pero me dice, le pregunto que cuántas va a ser nuevas conexiones en el cuatrienio, le pregunto eso a EPM, eso es un derecho de petición que ustedes lo pueden, cualquiera accede a ese derecho de petición. En los 4 años va a haber 2.000 nuevas conexiones, eso es lo que contestó EPM, 2.000 nuevas conexiones. Entonces, no sé si el nuevo universalidad va a ser 75.000 viviendas entonces, pero 2.000 nuevas conexiones. Entonces, la universalidad para PM supuestamente son 2.000 más, no sé. Entonces, le pregunto lo mismo. ¿Cuánto entonces para acueductos? Para llegar a esa universalidad de acueducto, que es agua potable, acueducto. Hoy en Medellín hay 773.000 viviendas. Si quisiéramos lograr el 100% de energía, no de la universalidad, porque EPM no tiene ni idea, de energía tendríamos que hacer 100.000 nuevas conexiones. Ahí está el número, 100.000 nuevas conexiones. Estas son cifras de EPM. ¿Saben cuánto es? Y Medellín tiene que saberlo. ¿Sabe cuánto es el plan que tiene EPM para llegar a nuevas conexiones en el cuatrienio de acueducto? 12.800 en el área metropolitana en el 4 años. No es en Medellín, en el área metropolitana. O sea, son 100.000 en Medellín nomás para igualar a la energía eléctrica, pero no, EPM tiene 12.800 en el área metropolitana. Igualito para el alcantarillado, que es un poco más alta la meta que hay que conseguir solo para igualar la energía eléctrica. Y hay 12.800 conexiones en 4 años. Y por último, aseo y basuras, que hoy hay 812.000 viviendas que tienen acceso a recolección de basuras. 60.000 sería el déficit solo para igualar, reitero, la energía eléctrica, que no es el 100%, que porque no se sabe, y solamente van a ser 4 rutas nuevas, es lo que tienen en el cuatrienio. Es decir, conexión universal, garantizaremos la conexión universal, no va a pasar. Siguiente. ¿Ves que esto es otra propuesta del programa de gobierno? Ojo que esto es interesante. Desinversión en Antofagasta, Cururos y las empresas en el exterior con altos riesgos políticos, jurídicos y baja rentabilidad. Esto es importante porque, bueno, no aparece en el plan de desarrollo, vuelvo al punto. Estos son propuestas y programas que no tienen ningún sustento en el plan de desarrollo, no aparece nada específico. Primero, hay que mostrar esto, porque es que a veces se hacen propuestas que son cosas que ya existen. Este consejo municipal, mucho antes, había autorizado la venta de Antofagasta y Cururos. Eso pues fue un debate de ciudad. Yo no sé dónde andaba pues el candidato en esa época, Quintero. Pero es un debate de ciudad que se dio y que se habló y todo el mundo conoció qué pasó con la autorización para esa venta. Y volvemos. Se vendió el parque eólico Cururos, ahí dice la fecha. El 17, esto es 17 de septiembre de 2019, 138 millones de dólares, se vendió el parque, ya estaba hace rato en negociación. Entonces, propuestas de Antofagasta y Cururos, bueno, y volvemos a la idea original, desde 2018 se había autorizado por este consejo la venta de esos activos. Entonces, la desinversión, eso no tiene nada de novedoso, es una única propuesta. Pero la que sí me pareció interesante fue las empresas en el exterior con altos riesgos políticos. Entonces le pregunté a EPM, dígame cuáles son los países con altos riesgos políticos. Y me dicen que México, Chile y Panamá son estables, para llamarlo de alguna manera, pero que El Salvador y Guatemala presentan calificaciones en grado especulativo, lo cual representa un mayor nivel de riesgo. Yo simplemente pregunto si es que están pensando vender activos de El Salvador y Guatemala, porque los que habían pensado eran precisamente los que eran los que se ha hablado de venta o de problemas, han sido los países sin el riesgo político, los de Chile, México y Panamá precisamente, los que ellos dicen en EPM que no tienen riesgo político. Pues si están pensando eventualmente desinvertir en empresas del exterior con altos riesgos políticos, yo pregunto si Guatemala y Ecuador, Guatemala y El Salvador, que ellos en EPM responden que son países con alto riesgo político, si se han pensado desinversión en esos países. Siguiente. Programa de gobierno. Esto no solo es las mentiras, porque volvemos. UNE. Esto es un tema impresionante lo de UNE. Dentro de UNE dice una fiscalización para comprobar las denuncias realizadas por concejales de la ciudad sobre irregularidades. Y siempre que
ir por esas irregularidades. Entonces le pregunto yo a PM, cuénteme las irregularidades, ¿cierto? ¿Cuáles son esas irregularidades que van a fiscalizar? La respuesta es, sea lo primero indicar que EPM desconoce la existencia de las irregularidades que pudieran afectar el valor de la compañía. Entonces, EPM contradice al candidato, porque vamos a hablar candidato, y ojalá se corroborara qué está pasando, porque el candidato dijo que iban a fiscalizar para comprobar las denuncias, pero EPM dice que no hay denuncias. Y a eso le sumamos, exploraremos la venta de nuestra participación o la compra de Millicom. Bueno, este es un temita adicional. Entonces ellos dicen lo primero, reitero, la existencia de las irregularidades las desconocen. Segunda propuesta dice que evitaremos que UNE apele a la estrategia de solicitar un proceso de capitalización para diluir la participación de la ciudad en la empresa. Entonces el candidato Quintero dice, vamos a evitar que diluyan nuestra participación con capitalizaciones, esa presa Millicom, toda esa historia. Entonces le pregunto, venga, el alcalde dijo eso, ¿cómo va a evitar usted que haya ese proceso de capitalización? ¿Qué me responden? Dice ahí, es de anotar que la emisión y colocación de acciones de UNE es una decisión que requiere mayoría especial para su aprobación, por lo tanto, se requiere el voto afirmativo del gerente general en su calidad de representante del accionista EPM. Entonces, había que explicarle al alcalde, como el presidente de la Junta Directiva de EPM, que para que EPM pierda valor en la capitalización, pierda valor en la participación, necesita su aprobación. O sea, ni siquiera sabía. Hizo una propuesta muy bonita en el sentido populista, decir, vamos a evitarse los socios bobos y que no nos diluyan nuestra participación. No, es que el socio bobo, él escoge, el socio bobo, entre comillas, como él le dice a EPM dentro de UNE, el socio bobo es el que decide si hay una capitalización. El gerente tiene el voto, tiene un poder de veto, en el fondo, si quieren hacer capitalizaciones. Hay que explicarle eso al alcalde. Y por último, lo que siempre hemos dicho, van a vender UNE, la participación de EPM en UNE. Y ahí sigue la pregunta, porque se puso dentro del plan de desarrollo como una alternativa de inversión. Veremos si en los próximos años, porque dice, exploraremos la venta, nuestra participación o la compra de Millicom. Habrá que preguntar entonces si vamos a vender o a comprarle a Millicom esa posibilidad de mayoría accionaria. Siguiente. Hidroituango, estos son los temas. Vamos a sacar Hidroituango adelante tomando decisiones técnicas con respeto y sintonía con la vida. Bueno, esto no aparece en plan de desarrollo, pero lo más importante es esta noticia del 24 de septiembre. Esta es muy llamativa. Nueva junta directiva, la junta de bolsillo, de papel, no técnica, de los amigos. Nueva junta directiva de EPM apoyó la demanda sin conocer la matriz de riesgo global. Esas son las decisiones técnicas que está tomando EPM. Esas son las decisiones técnicas de EPM. O sea, una junta directiva que no sabe ni conoce la matriz de riesgo y que en 3 días estudió cientos y cientos y cientos de páginas, que EPM el otro día nos contó en el foro que había sido un equipo de 50 abogados y que había habido una cantidad de personas metidas durante meses. Bueno, la junta directiva técnica, entre comillas, se leyó todo eso en 3 días y además, pues, coincidencialmente, no se leyó la matriz de riesgo. Junta de firmones, no técnica. Siguiente. Por favor. EPM liderará la transformación nacional en busca de energías no convencionales y renovables. Un tema muy interesante, porque le pregunté qué iban a hacer EPM y lo único que me dijo para esos temas de liderar energías no convencionales y renovables, no aparece en el plan de gobierno, entre otras cosas, nada sobre inclusive consumo de energías renovables, que podría parecer, que uno dijera que Medellín va a liderar un porcentaje grande del consumo sea con energía renovable, no se dice absolutamente nada, una alternativa, una posibilidad que se perdió. Pero la realidad, y le pregunté entonces por el plan, no dice nada novedoso, lo que venía de atrás, es decir, lo que venía del gobierno anterior, las decisiones del gobierno anterior en materia de energía renovable, pero va a algo más. EPM anunció el 27 de noviembre de 2019 una alianza con una empresa que se llama Inverenergy para hacer todas esas inversiones en energía renovable. ¿Qué ha pasado? Averigüe, que Medellín averigüe qué ha pasado con esa alianza con Inverenergy.
Porque en 10 meses ya perdidos no se ha movido un solo centavo en materia de inversión en energías renovables en Medellín. Entonces, somos a los amigos del ambiente, que es pues la ciudad, ya es que me acuerdo, ya me olvidó cómo se llama la línea, Medellín, la ciudad, la ecociudad que no tiene ni porcentaje de personas que van a utilizar energías renovables, pero la ciudad donde EPM no se ha movido un solo centímetro en materia de inversión con Inveran Energy. Averigüen y se van a dar cuenta del poco compromiso ambiental de esta administración. Siguiente. Programa de gobierno. Estamos solo en el programa de gobierno. Esta es una muy divertida, hombre. Es más, esta ojalá no la cumplan. Esta es una propuesta de gobierno que yo espero con la mano en el corazón que no la cumplan. Aquí es la empresa tuneladora, porque es una propuesta de gobierno. Daniel Quintero propuso que EPM entrara y fuera una empresa que comprara una tuneladora y que EPM hiciera zanjas e hiciera túneles, pues básicamente. Dice, infraestructura para la construcción de redes de servicios públicos sin zanja, autopistas y líneas de metro subterráneas. Esa es una propuesta de una empresa tuneladora, así se llama, Empresa Tuneladora de Medellín, que EPM fuera dueña de una empresa, fuera parte de una empresa tuneladora. Pues bueno, eso no tiene viabilidad técnica ni jurídica, eso no lo han pensado y ojalá no lo piensen, ojalá sí lo incumplan. Y bien la otra, la empresa de información pública, siguiente. Entre otras dicen que EPM va a absorber a la ESU, a la empresa de seguridad urbana y a la parte de EPM. No sé si en esos temas de objeto social, ese debate que se dio, eso estaba pensado de alguna manera, pero ahí está. Ahí dice que faltan estudios, son propuestas sin estudios. Ahí dice que faltan estudios, que eso no se sabe, que hay que ver cómo se materializa. Es decir, eso no existe mucha claridad. Pero supuestamente la EPM va a absorber a la empresa de seguridad urbana eso. No sé, eso lo dejamos como inquietud y más bien que sigan los estudios técnicos. Siguiente. Y esta sí es una de esas divertidas también, porque son las mentiras de la campaña y los riesgos y los retos de los que decían defender a EPM y hoy la están acabando. Vea pues, el próximo año como resultado de todo esto, estamos hablando 2019, entonces escriben el próximo año, es decir, en 2020, como resultado de todo esto, Medellín será la que pagará los platos rotos. Las transferencias para el desarrollo social del municipio se reducirán en 500 mil millones de pesos para 2020. Pues, 500 mil millones de pesos. De reducción, dice pues el programa de gobierno tan serio y tan riguroso. No, estamos hablando de 2019 para el 2020, porque este programa de gobierno es en el 2019, o sea que este año va a haber 500 mil millones de pesos menos. Las noticias, pues hay que decirle lamentablemente al alcalde que se equivocó mucho, pues porque EPM en la primera etapa le entregó a Medellín 1.3 billones, histórico, además pongo ahí ese pequeño, no se ve mucho, bueno aquí sí se ve un poco más, el histórico de transferencias, la mayor transferencia de la historia, 1.289 millones de pesos, 289 mil millones de pesos, fue la inicial transferencia de EPM al municipio de Medellín, pero, y vuelvo y pongo la segunda, así se repartirá adición al presupuesto. 167 mil millones de pesos más de EPM a ese 1.3 billones originales. Total, 1.48 billones de pesos. Esos son los 500 millones, como aquí nos tenían el régimen del terror, qué peligro, EPM la van a acabar con 500 mil millones de pesos menos de transferencias, pues la realidad es que EPM transfirió en el 2020 1.5 billones de pesos al municipio de Medellín. Vamos a ver, eso sí, cuántas van a ser las transferencias para el 2021. Es así que tenemos el reto de que se redujo 44% el primer semestre la utilidad neta de la compañía. Siguiente. Y estas son las otras promesas. Estas otras promesas a mí porque estas no salen en el programa de gobierno, pero son las promesas de los foros, los debates, y eso hay que recordarlo. Ahí están pues sus propuesta, esta se ha discutido mucho, entonces va a ser muy corto, que la elección de gerente por concurso de méritos con empresa cazatalentos. Bueno, eso pues no hay nada que decir. Y bajar el 10%
decir, que el 10% de las transferencias de EPM, de un 55%, que el 45% se transfiere a la ciudad y que el 10% iban a ser utilizadas para el capital humano de EPM. Ahorita veremos cómo está el clima laboral de EPM, entre otras cosas. Para que veamos si esa promesa va a ser verdad. Esa se la dijo al sindicato de profesionales, que el 45%, que ese 55%, el 45% iba a ser para Medellín y el 10% iban a ser utilizadas para el capital humano de EPM. Siguiente. Esas son las fake news, las noticias falsas. En resumen, 20 propuestas más o menos son las que pudimos encontrar en el programa de gobierno. Hay 15 que o no tienen sustento técnico, o son cosas que ya pasaban en EPM, que ya se sabían de ciudad, o que ni siquiera se menciona en el plan de desarrollo. Hay 5 ahí que son cuestionables si aparecen o no, o algunas relacionadas con en varias. Ahí cierro ese primer capítulo de los incumplimientos. No se van a cumplir 15 propuestas de gobierno. Una de las más claras y la más, creo que diciente, es la capacidad técnica del gerente y de la junta directiva, que se ha demostrado a todas luces el ingreso de la politiquería a EPM, del amiguismo, que lo corroboraremos ahora con todos los recursos que se han destinado al contratismo excesivo de la empresa. Vamos al segundo capítulo, los riesgos. Estoy un poco perdido en el tiempo. 2 riesgos fundamentales en las decisiones que se han venido tomando en los últimos meses en EPM. Unos riesgos asociados a la nueva empresa Finia y otros riesgos asociados a Hidroituango. Algunos ya se han mencionado, pero aquí los queremos mostrar algunas novedades sobre el tema. Hay que mostrar cosas nuevas para no quedarnos siempre en los mismos debates de ciudad, que son importantes, son relevantísimos, pero hay que ponerle más ingredientes para que las personas tengan mejor información y este consejo tenga mayor información al respecto. Arranquemos con Afinia, la nueva empresa de EPM, filial de EPM en la costa atlántica. Va a atender 4 departamentos de la costa atlántica. Y yo voy a tomar solo la información que nos entrega oficialmente EPM, porque mucha está escondida y la veremos que todo bajo sobre el carácter reservado y confidencial, que es la forma nueva de decir que no hagan control político, pero vamos a hablar de cosas públicas. Empecemos con esto. Nos metió en Afinia sin conocer la rentabilidad de la compañía. Entonces, esta es una entrevista del Colombiano, 2 de octubre, o sea, hace poco. Dice que es una fiesta por los 1,5 millones de clientes que serán beneficiados, dice el gerente, que esto no es un negocio contra un ingreso esperado. Ojo pues, es la respuesta de una institución pública y su mejor balance no lo radica en los números, sino en la satisfacción. Yo, digamos que entiendo ese bonito corazón del gerente para ese tema, pero hombre, yo sí prefiero primero que esa satisfacción esté primero en Medellín, donde, reitero, todos los días hay constantes quejas del alza de tarifas, de inconformismos con EPM. Ahora, si quieren, les puedo mostrar una foto de los centros de atención de EPM llenos de personas que no nos gustan aglomeraciones, con el mal servicio que hay, llenos y llenos de personas en las afueras de los centros de servicio de EPM, Centro de Atención al Cliente. Pero si vamos a decir que es la satisfacción la medidora de la rentabilidad o del futuro de EPM, abrimos la puerta al riesgo absoluto de las inversiones que está haciendo EPM en Afinia. Porque aquí, o sea, no es la plata, no nos interesa generar plata, nos interesa la satisfacción. Yo pregunto, y pues claro que sí hay una relación directa entre una y otra, pues si hay mucha satisfacción y vamos a generar entonces pérdidas para EPM, vamos a generar pérdidas para Medellín. Hay que recordarle al gerente, no es la plata de él de su bolsillo, es la plata del patrimonio público de los ciudadanos de Medellín. Y las transferencias de EPM para que aquí las invirtamos en salud, en educación, en vivienda, en tantos retos que tenemos de ciudad. No es para la satisfacción, hay que generar platica. Y si vamos a generar satisfacción, primero en Medellín. Solidaridad con nuestros hermanos de la costa atlántica, sí, pero primero Medellín también. Entonces, no es solo satisfacción,
es ingresos, y es rentabilidad, y es transferencias para la ciudad de Medellín. Si vamos a perder plata en Afinia, que nos diga de una vez, porque vea lo que nos están diciendo. Siguiente, nos metieron en Afinia y no se sabe el costo de la inversión, y esto sí que me preocupa. Porque ya vamos, entonces empezamos a sumar. No sabemos cuánto va a dar Afinia de utilidades. Lo importante es la satisfacción. Pero yo pregunto y ahí vemos. 20 de marzo, Gobierno Nacional dice, montos para inversión excedidos a un horizonte de 5 años ascienden a 3.2 billones para Caribemar, que es Afinia, y 2.6 para Caribesol. Y a 10 años es 5 billones para Caribemar y 3.7 billones para Caribesol. O sea, 5 billones en 10 años, Caribemar. Fecha, 20 de marzo. Fecha, que le pregunta a PM, ¿cuánto es el monto? Y está puesto también en el propio boletín informativo de PM. Monto de inversión de PM, ojo, 5 billones en marzo. Ya nos dicen, el 24 de septiembre, las inversiones en Caribemar del primer quinquenio se estiman en 4 billones y para los primeros 10 años sumarían 8 billones de pesos. Entonces, estamos hablando de 20 de marzo, 5 billones y mágicamente, 24 de septiembre, 8 billones, 3 billoncitos pues, de pesos. Eso no es sino pues, prácticamente la mitad del presupuesto de Medellín, de un año. Es en 6 meses, en menos de 6 meses, tenemos que invertir 8 billones de pesos más en Afinia. ¿Cuánto más va a aumentar? Porque es que si leemos ahí, en la propia información que nos da EPM, en un boletín de prensa del 1 de octubre, o sea, 24 de septiembre, me responden 8 billones en 10 años. Y ya en el propio boletín dicen 8 billones. Si usted lee en el segundo, 8 billones en 8 años. Entonces vamos, 10 billones en 5 años, 5 billones en 10 años, dice el Gobierno Nacional en marzo. En septiembre, EPM dice 10 billones en 8 años, pero EPM una semana después dice 8 billones en 8 años, ya no en 10, sino en 8. Es decir, aquí nadie sabe cuánto es el costo de la inversión en Afinia. Nadie tiene ni idea cuánta va a ser la plata de los ciudadanos de Medellín que se va a invertir en Afinia. Siguiente. Nos metieron en Afinia, pero con algo adicional. No aparece en el plan de inversiones de PM. Porque yo le pregunto a PM, listo, ¿ustedes cómo van a hacer este cuatrienio? ¿Cómo lo va a invertir la plata? Y le pregunto, este es el plan de inversiones de PM, y nos lo presentaron acá en un foro financiero. Y si ustedes ven los dos primeros ítems, dice generación, 4.1 billones de pesos. ¿Cuál es el objetivo? Continuar el proyecto Ituango y sostenimiento de la infraestructura actual del negocio. Ahí no dice que generación, no habla pues nada de Afinia, digamos que no tiene, porque el negocio de Afinia es de transmisión, corrijo, de distribución y comercialización. Pero ellos dicen transmisión y distribución, expansión y reposición de redes eléctricas. Eso es tal vez lo que podría pensarse, diría uno, Afinia, sale 1.4 billones de pesos en el cuatrienio. Con algo llamativo esto es expansión y reposición de redes eléctricas, es decir, de la actual infraestructura. Es 1.4 billones para la actual infraestructura que tiene PM, no es para nueva infraestructura. Expansión, pero si vamos a ver expansión, que es expansión en los mercados actuales. Porque si vamos a ver en Afinia, yo le pregunto, ¿cuánto va a ser la inversión desagregados de esas inversiones de Afinia en los primeros años? Y me dice, primer quinquenio, principales inversiones se realizarán son aseguramiento de la red, 1.2 billones, subestaciones y líneas, 1.5 billones, y red de distribución de media y baja tensión, 750.000 millones. Eso sumado da 3.5 billones. Entonces, PM nos dice, 5 años, 3.5 billones, solo Afinia. Ahí van pues los números de esos que PM dando sus bandazos. Y en el plan de inversiones de PM, de las actuales redes eléctricas, aparecen 1.4. Es decir, allá metieron 3.5 billones que no sabemos de dónde van a salir. Ahorita nos dicen un poco también, nos dan algunas luces, pero no está en el plan de inversiones Afinia. Es decir, esos 8.9 billones de pesos de generación, transmisión, agua, gas corporativo, que ahí se pueden ver, eso no tiene ninguna relación
directa con los 3.5 billones de pesos que nos han dicho de Afinia. En redes, en subestaciones, en todos esos temas técnicos de transmisión y distribución de energía. 3.5 billones de pesos, hay que ponerlo. No se encuentra dentro del plan de inversiones de PM. ¿De dónde va a salir la plata? Entonces no responden. Bueno, responde al colombiano la nueva gerente Blanca Liliana Ruiz. Dice, capitalización de 314.000 millones. Capital de trabajo que entrega en el cierre de Electricaribe. Un interrogante, pues, ¿cuánta plata va a dejar de capital de trabajo? Y generación propia de fondos. Esos van a salir 3,5 billones de pesos, es la pregunta. Si no, para indicar en el plan de inversiones. Dice, no se descarta el endeudamiento. Esos pues que han hablado que PM se ha endeudado tanto y ahí ya dicen no se descarta el endeudamiento. Pero no hay claridad en el plan de inversiones de PM. Siguiente. Y nos metieron en la Afinia, además, y yo digo, esperen muchos bandazos, porque miren esto, 26 de agosto, EPM, el gerente, dice estar listo para operar en Caribe Mar. 4 de septiembre, una semana después, portafolio, EPM evalúa si se retira de la operación en Electricaribe. Y el alcalde de Medellín, el Quintero, dejó entrever que no es nada. 28 de septiembre anuncian más gerente. O sea, imagínense pues la confianza que puede generar un gobierno que hace eso. Si EPM fue una empresa pública en el sentido de acciones, de generar acciones, si una empresa que dice un día que sí, al otro día que no, al otro día que sí, ¿qué seriedad es esa? Pues bueno, esos son los bandazos de todos los días, la improvisación, ahí queda demostrada. En un mes cambiaron 3 veces de posición, que sí, que evaluamos retiro y ya un día anunciamos que listo. Eso es EPM. Siguiente. Este sí es el tema más peligroso. Esto sí es el tema clave de la matriz de riesgos, lo que significa la matriz de riesgos de Afinia. No considerada por la Junta Directiva de Bolsillo. Esto no, la Junta Directiva de Bolsillo, en la que acabó de definir, no dijo nada de esto. Pero ojo, hay una gran matriz de riesgo, esto es un medio de comunicación, ahí pueden ver cuál es la fuente. Mostró toda la matriz de riesgo de EPM, las inversiones de EPM en Afinia. Y esto no nos han dicho nada. Son riesgos hoy inherentes a la inversión de EPM en Afinia, adicionales a los que ya pueden considerarse. Si ustedes lo leen aquí y la probabilidad de impacto, probabilidad de suceso es alta o media, puse simplemente los más importantes y la consecuencia, las dificultades que eso tendría. Entonces vos solo lo va a leer. Incumplimiento de metas de recaudo, probabilidad alta, imagínense. Desplazamiento de cumplimiento de metas de pérdidas, probabilidad media con impacto altísimo. Mayor CAPEX, es decir, mayor desembolso, lo que hemos hablado ahora. Probabilidad, inversiones superiores a las planeadas de infraestructura. Probabilidad media, bueno, mayor AOM, es sobrecostos del 15% en administración, operación y mantenimiento. Probabilidad media de impacto, probabilidad media de ocurrencia. Desplazamiento del plan AMI, esto es costos de operación comercial y gestión de cartera, probabilidad media, pero ahí está. Contingencias laborales y pensionales invisibles, probabilidad alta, sin impacto de cuantía determinada. Pues, porque el gobierno asumió unos pasivos, pero aquí dice contingencias laborales y pensionales invisibles. Contingencias no laborales, probabilidad alta. Limitaciones a la operación de la empresa por COVID, muy alta. Eso, y siguiente, es la probabilidad de impacto. Eso no se tuvo en cuenta, eso fueron unos bandazos en un mes y listo, arrancamos un día. Quién sabe con qué intención llegar a eso, porque seguimos, es que esto no para ahí. Calidad de la información entregada. Probabilidad alta, afectación a la calidad, integridad y disponibilidad de la información. Ojo pues, por eso es que no entregan información de PM, porque es que ni queda se la han entregado a ellos. Garantía de compra de energía, dificultades en la obtención de garantías, muy alta probabilidad. Incumplimientos del IF, que son normas de contables, muy alta. Disminución del WACC regulatorio, menores ingresos de 0.5 en unos años, probabilidad media. Capacidad de gestión, cumplir el plan de negocios, probabilidad media. Cláusulas convencionales restrictivas, limitación en el manejo del personal, probabilidad media. Corrupción y LAFT, posible contagio por actos de corrupción, probabilidad alta. Legalización predial, dificultades para la legalización, probabilidad media. Información contable histórica, pérdida de información contable comercial, probabilidad media. Y límite de participación en comercialización,
probabilidad alta, incumplimiento del porcentaje de participación de la demanda total del comercializador. Yo pregunto, ¿es responsable con todos esos llamados de atención de una matriz de riesgo que EPM conoce invertir mínimo 8 billones de pesos de los ciudadanos de Medellín en una empresa como Afinia? Es una irresponsabilidad, por lo menos, no entrar esto en el debate público. Y, siguiente, todo con este detallito, todo lo que han quemado Electricaribe, porque dice rebelión de Córdoba contra Electricaribe, falta de energía Electricaribe, bloquean vía, protestas usuarios despiden Electricaribe, tras protestas queman sede Electricaribe en Chimichagua. Eso es lo que pasa en el mercado allá, cuando las personas están inconformes. Siguiente aquí, presidente, para termino este primer capítulo y ya remato con esto. Vean los cortes de energía, siguiente. Ya termino con este tema de energía. Ahí está. Este es el tema de mercado. El promedio de horas al año de interrupción de energía, que es lo que genera todos esos problemas sociales en la costa. Promedio nacional de interrupción, año 2018, esto es en Superintendencia de Servicios Públicos, 37.7 horas al año. En EPM el promedio es 14.7, Electricaribe es 108 horas al año, 2018, correcto. 37 promedio nacional, 12 EPM, ahí están todos, ahí están, ustedes pueden ver todos los operadores energéticos del país, Electricaribe 108, por eso son esos desmanes, esos problemas. Pero siguiente, ya termino aquí con esto. Vea lo que pasa. Entrevista del colombiano, de la nueva gerente. Dice, en 18 años se empezarán a ver resultados importantes. Entre 2 y 5 años se tendrá una situación más normalizada. Es decir, vamos a tener 5 años de eso. De inconformismo, de bloqueo, de problemas. O sea, no, allá pues la de la salvación, lo que vamos a tener es problemas porque vamos a estar entre 2 y 5 años. Pero lo que más me preocupa, dice, el promedio de la interrupción de energía anual por usuario está, dice, entre 70 y 124 horas, dice ella. Se espera reducir a la mitad en una década. Entonces, en una década, con todas esas inversiones, vamos a estar, y son 108 más, estar inclusive en Afinia por encima del promedio nacional, que es de 38 horas promedio nacional. Allá vamos a estar en 50 y pico. Entonces, la promesa, yo no sé si eso es meterse allá al mercado por meterse, a generar inconformismos, problemas, dificultades sociales. Allá sí que se hace política hablando mal de las empresas, porque los políticos de la costa hacen política, hicieron política toda la vida hablando mal de Electricaribe. Entonces nos van a coger ahora caballito de batalla a hablar mal de PM, porque es que allá no se van a lograr grandes reducciones, no van a hacer las 14 horas de reducciones, de interrupciones de energía al año como de PM, no, vamos a llegar a 50 y pico después de 8 billones de pesos, 10 años para eso. Ojo. Y por último dice, van a aumentar la tarifa de servicios públicos. Dice, vamos a manejarla, dice, el compromiso es manejarlas de una manera moderada y gradual. Es decir, súmele a ese problema que va a haber mayores tarifas de servicios públicos. Va a aguantar EPM con ese mercado de la costa con mayores tarifas y con interrupciones del servicio y con problemas sociales. ¡Qué irresponsabilidad! Y ahí dejo para que hablen los otros compañeros, hable el gerente a ver si algún día nos responde a algunas de estas inquietudes y terminamos en la otra parte, en el cierre del debate, con otros temas de Hidroituango y el contratismo excesivo de PM. Muchísimas gracias, señor presidente. A los concejales, creo que hoy hemos mostrado un consejo juicioso, serio. Después de tantas horas de debate, todavía aquí estar demuestra compromiso con la ciudad. A todas las personas que nos siguieron en la transmisión en redes sociales, a todos nuestros invitados, a los participantes de gremios, de la comunidad, de las ligas de usuarios, de las veedurías, eso es supremamente importante. Termino por ahí unos 8 minutos para terminar con varias reflexiones de todas las investigaciones que seguirán. Si me vuelven por favor, 2 diapositivas. Lo primero, EPM se volvió especialista en evadir el control. Y ustedes han oído hoy durante el día tantas y tantas quejas de los servidores, de los concejales, diciendo todo lo que se demoran contestando, que no contestan completo. Y ya la nueva, como lo había mencionado antes, la nueva forma es decir que todo es de carácter confidencial y reservado. No hay una forma más expresa para evadir el control político que no solo no presentarse acá. Reitero que esa es, yo creo que una cosa de forma que demuestra la poca capacidad de liderazgo de algunos, sino el esconder constantemente
el fondo de las decisiones de EPM. Entonces yo pregunté en Afinia, en su momento, en Caribe qué iban a hacer, y me dijeron que vea todo lo que me dicen que reservado, ellos tienen un modelo ya que copian y pegan de la respuesta, ahí se puede leer, pero no me dijeron estudio de viabilidad, monto pagado, forma y plazos de pago, informe del estado de pérdidas y ganancias, informe del estado en que se encuentra la empresa, plan de inversiones, plan detallado de inversión de infraestructura, plan detallado del sistema de disminución de robos de energía, plan detallado de la tecnificación de sistemas de medición, plan para el aumento de recaudos desde el inicio de la operación, la proyección de consumo de energía en los próximos 5 años, presupuesto analizado de ingresos, EBITDA y utilidad neta en los primeros 10 años, ni el plan de contingencia, ni la estrategia para contrarrestar la cultura de no pago y las conexiones ilegales. Eso lo esconde EPM. Entonces, toma la decisión más importante de la historia de EPM en un solo negocio, que es la compra de Caridemar, al margen de lo de Hidroituango, que es el proyecto más importante que ha emprendido EPM, pero específicamente Afinia, al cual nosotros como concejales y todos los ciudadanos le debemos hacer control político. Nadie tiene idea ni de la matriz de riesgos, que no la entregan, que se filtró en medio de comunicación, o de todas estas preguntas, nadie sabe. Y ahora veremos que a muchos de los abogados, también bajo la idea de carácter confidencial y reservado, no nos dan informes de lo que hacen los abogados de EPM, los contratados por EPM. Ese es el modus operandi. El oscurantismo, el encierro en esas oficinas tan elegantes y tan bonitas que son bastante costosas para Medellín. Siguiente. Entonces nos metió en Afinia y resumo aquí, sin conocer la rentabilidad, sin saber el costo de la inversión, sin que aparezca en el plan de inversiones de EPM, después de tantos bandazos, sin considerar la matriz de riesgo, pese a las dificultades en el ingreso del mercado, con las dificultades que significa entrar allá, y sin control político. Entonces, el control político va a ser decir que es que hay que coger las oportunidades. Yo les muestro muchísimas buenas oportunidades en el mercado que EPM podría coger, y no por eso hay que meterse a todo lo que le aparezca a uno al frente. Eso no es un argumento. Estos sí son argumentos. Estos sí son argumentos de por qué hay tanto riesgo hoy del patrimonio público de Medellín, de los ciudadanos de Medellín, de cuenta de esas decisiones que está tomando hoy EPM. Y ahí cierro el capítulo de Afinia. Y quiero hablar de Hidroituango cortamente, por favor, la siguiente diapositiva. Porque Hidroituango es un debate de nunca terminar con todo lo que ha pasado. Pero yo quiero hablar de dos temas muy puntuales en materia de riesgos en las pólizas de seguros. Cortamente, la póliza todo riesgo, que hay unos asegurados, EPM, los contratistas y los subcontratistas, la sociedad de Hidroituango, un monto de 2.556 millones de pesos. Voy a hacer solo 3 preguntas que me gustaría que algún día alguien técnicamente me respondiera. Primero, ¿a quién le van a pagar el seguro, ese seguro todo riesgo, y cuándo lo van a pagar? Y eso no se sabe. Porque están haciendo, iban a decir que están haciendo los avalúos, etcétera, pero ¿cuándo lo van a pagar? ¿Y a quién se lo van a pagar? ¿Se lo van a pagar a EPM, a la sociedad de Hidroituango, a los concesionarios? ¿A quién le van a pagar el seguro? Una segunda pregunta que hago para esta póliza de 2.556 millones de dólares, reitero. Si se ha pensado cambiar el concesionario a raíz de los problemas que hay con los concesionarios, y si les parece que los concesionarios tuvieron la culpa, y EPM dice que tiene la culpa, según el informe que filtraron a los medios de comunicación amañadamente, si se ha pensado cambiar el concesionario y cuánto se retrasaría el proyecto por la entrada de un nuevo concesionario. Esto lo tiene que saber Medellín. Y si hay un nuevo concesionario para la construcción, si a ese nuevo concesionario le va a aplicar esta póliza todo riesgo, ¿qué va a pasar con esa póliza todo riesgo? Esas son preguntas que algún día nos contestarán, aunque siempre dirán que están en el informe reservado y confidencial. Siguiente. Porque hay unas causales contractuales y unas causales legales, y ahí va la pregunta también, que permiten la exclusión del pago del seguro. Porque yo se lo pregunté, esto lo pueden revisar en el cuestionario que enviamos a EPM. Ellos dicen que el detalle de las exclusiones de la póliza todo riesgo, construcción y montaje se encuentran en la nota de cobertura expedida por la aseguradora Mafre Seguros Generales, en el clausulado de la póliza sección 1, daño material páginas 19 a 24 y exclusiones generales página 43 a 45.
Entonces, la pregunta concreta es si existe alguna posibilidad de que no se pague el seguro todo riesgo. Siguiente. Este tema de las proyecciones económicas es demasiado importante. Este es un derecho de petición que había presentado la concejala Laura Marlene Arcila y nos respondieron las proyecciones económicas del proyecto de Hidroituango. Y hay dos temas importantes, el EBITDA y las utilidades netas que daría el proyecto en los próximos años. Hablan de el EBITDA para 2021 y 2022 y las utilidades netas para 2020 y 2023 del proyecto. Son temas contables, financieros, que las personas parecen complejas de entender, pero es muy sencillo. El EBITDA, lo voy a explicar, aparece unos ingresos un poquito, incluso negativos en el 2021 y dos positivos en el 2022, ingresos, es INOC, lo que dice ahí, y el EBITDA es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, o sea, una utilidad por allá operativa, para llamarlo de alguna manera, pero aquí dicen que los resultados positivos en estos años se deben principalmente a la inclusión de la estimación de la indemnización por retraso en la entrada en operación. Es una póliza que se llama DSU, 650 millones de dólares más o menos es el que tiene la cobertura, y aparecen utilidades o EBITDA, utilidades operativas positivas de 890 mil millones de pesos y 888 mil millones de pesos para los años 2021 y 2022. La pregunta concreta es que si se van a incumplir los pagos en las pólizas para los años 2021 y 2022, de las pólizas de DSU. También sería muy importante, porque se ha venido aplazando y sigue aplazándose, infortunadamente para Medellín y para Antioquia y para Colombia, el ingreso de operación. Y unas preguntas que también respecto al DSU, así se llama el delay startup, el retraso en el ingreso en la operación, la póliza de retraso en el ingreso en la operación, DSU por sus siglas en inglés. Tres preguntas muy concretas. Primero, ¿qué pasa con la entrada en funcionamiento de las turbinas 5 a 8? Lo oí hablar, algún concejal lo mencionó previamente, pero nunca nos dicen en ningún cronograma qué va a pasar con las turbinas 5 a 8. Segundo, si esas turbinas son viables, porque si no son viables, la energía se va a la mitad, la producción, la generación de energía de EPM se iría a la mitad, porque si van a entrar la 1 a 4 y no entran la 5 a 8, esos 2.4 gigas que va a producir EPM van a terminar en 1.2 gigas. Y el otro tema importante es si se va a pagar el seguro de DSU, es un paquete completo. Las turbinas 5 a 8, un tema que hay que ponerle mucha atención. Y por último, en el tema de todo el rollo de Hidroituango, presentaron una demanda o un acuerdo de conciliación y una posterior demanda contra varios contratistas, diseñadores, constructores, etcétera. Pero esta es una cosa muy diciente. Hay una empresa que se llama Integral, una empresa que hizo el diseño de Hidroituango. El 10 de agosto dijeron que iba a una demanda contra varios, incluido Integral, pero es un tema importante. 15 días antes y un mes antes, 2 contratos fueron firmados por EPM con Integral. Es decir, firman 2 contratos y a los 15 días les avisan que los van a demandar por malos. Yo pregunto, dentro de estos temas profundos de ciudad, si eso es coherente, con todas las incoherencias que hemos visto hoy. Hombre, muy interesante sería saber si hay tanta desconfianza en Integral, si hay que demandar a Integral porque se le dieron 2 contratos, además de otros varios, pero en el mes anterior a la demanda le entregan 2 contratos. Ahí están los números de los contratos y están en la página de EPM. Ahí, siguiente, y ya termino esto, para irlo rápido. Los excesos que han ido pasando internamente en EPM. Lo seré lo más breve posible porque hay mucho y lo pueden encontrar en las redes sociales y las denuncias que hemos venido haciendo. El aumento burocrático de EPM. ¿Qué es el aumento burocrático? Rápido. 164 nuevos cargos en plena pandemia. Concejal Alfredo, ¿cuánto tiempo? Presidente, me regala 4 minutos. Intentaré hacerlo en 4 minutos. 5 minutos, por favor, y terminamos. Le agradezco infinitamente. Entonces, ¿cuál es la política de austeridad? Cuando aumento en 164 cargos, la planta de personal, plazas como lo llaman en EPM, pero además hay un tema, ha habido 123 personas que se han desvinculado y no es que se hayan disminuido esas 123 y si pusieron 164 nuevas, no.
son 164 nuevas más 123 que han ocupado. Es decir, ha habido casi 300 nuevas personas que han entrado al PM. No es que con la austeridad dijeran, hombre, los que renuncien y si se termina el contrato, aguantemos un tiempito. No, allá no solo llenan todas las vacantes que hay, sino que contratan adicionalmente 164 personas. Es decir, casi 300 personas este año ha contratado EPM en su plan de cargo siguiente. Y el tema de la austeridad a nivel gerencial, hay 3 nuevas vicepresidencias, que antes lo que hacía una persona, un vicepresidente, ya lo hacen 2. Es decir, imagínense pues, y pagado, y vale lo mismo que cualquier vicepresidente. En junio de 2019 10 vicepresidencias, hoy 13, esta es línea directa con el gerente general, pero en total, siguiente, si mostramos, aquí vamos a mostrar el listado de todas las vicepresidencias que hay, entre ejecutivas y vicepresidencias de EPM, 19, cada una cuesta 500 millones de pesos al año, más todos esos gastos, porque evidentemente es un señor muy elegante, que hay que ponerle realmente conductor y secretaria y asistentes y toda esa burocracia que hay cuando hay estos cargos importantísimos en EPM. Bueno, son 19 vicepresidentes, cada uno 500 millones de pesos al año, más todos esos gastos adicionales. Adelante. Eso es la austeridad, la política de austeridad de EPM. Esta es una cosa que no pude entender y la pregunté cuántas vacantes había, cuántas vacantes habían llenado de plazas y cuántos hay ahora. Pero bueno, dice, el año empezó con 56 vacantes. Dice EPM que cubrió 403 vacantes, pero ahora dice que hay 835. No sé. Entonces, cubren 403 vacantes entre término indefinido y término definido. Cubren 403 de 856 y ahora es que 835. No sé si es que crearon otras 400 plazas. Bueno, siguiente. Pura burocracia, para que ahorita el gerente que hablaba que no sabía que era burocratización, eso es burocracia, señor gerente, si no sabe, de pronto la inexperiencia de manejar empresas no le permite conocer eso. Y otra, porque pregunto cuántos cargos más se van a crear este año. Bueno, este año van a crear otras 6 nuevas plazas, 3 de las cuales, coincidencialmente, de toda la empresa, 3 son para el gerente, un asistente y 2 personas que manejan la coordinación de relacionamiento intra e interinstitucional del gerente general. Ahí están los cargos, profesional B, etcétera, etcétera. Ahí se puede ver todo. Entonces, de toda la burocracia, es toda para que le ayuden al gerente. No son personas allá técnicas que profundizan en los proyectos de EPM, sino para su relacionamiento y su asistencia personal. Adelante. Bueno, entre tanto, este es un tema que yo creo que es importante, el pésimo clima laboral. 82% de los trabajadores de EPM dijo sentir tristeza, 77% ansiedad, 66% altos niveles de estrés, 85.4% percibe como desfavorable, muy desfavorable el rumbo actual de EPM. Para que salgamos de la burbuja, gerente, para que vea cómo están sus personas. Seguramente usted no habla mucho con ellos, al menos pregúntele a los medios de comunicación que han presentado estas cifras. Un pésimo clima laboral en EPM, burocracia a granel, y amiguismo en el contratismo que ya veremos, porque ya no solo es el interno, 300 personas que cada vez que hay un puesto, alguien que renunció al mismo le agarran, échale la mano para que nombremos a alguien seguramente cercano a la administración. Y adelante. Este tema es importante. Ojo con la CHEC. La CHEC, Central Hidroeléctrica de Caldas, parte de EPM, adquirida en el 2003, participación del 80% de EPM, distribución, comercialización y generación de energía en Caldas y Risaralda, 17 años de operación. En 17 años de operación, 2 gerentes. Allá no llegó a politizarse la CHEC, allá han venido con procesos, uno de 10 años y otro de 7 años, 2 gerentes. Ingresos de 766 mil millones de pesos, utilidades de 122 mil millones, muy importante. Yo pregunté, porque es que por allá el gerente de la CHEC, que era un señor que ya está llegando a la edad de pensión, le había querido quedarse un par de años más, pero el gerente un día llega y le dice, ¿sabe qué? Tiene que ir, ahí aparece la nota de La Patria, 24 de junio, por orden del nuevo gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, la Junta Directiva solicitó el trámite de pensión para Granada. No es que él quisiera, se la pidieron. Y entonces pregunto cuál va a ser el proceso de méritos, y dice, ¿cuál es el de méritos? No, la Junta Directiva lo va a escoger, y la Junta Directiva es, si ustedes ven acá, vicepresidente de gestión de negocios, director de planeación de EPM, director de regulación de EPM, representante de EPM, y los suplentes, como gerente de transmisión y distribución de energía, suministros, EPM con EPM con EPM con EPM. Es decir, van a politizar la CHEC y de una vez lo anuncio, que el próximo gerente de la CHEC va a ser cuota política y veremos cuando se nombre. Siguiente.
Y ahí está, los temas de burocracia interna y de riesgos que hay. Y por último, rapidísimo, el tema de contratos. Un contratismo desaforado, 18 contratos jurídicos por 8.000 millones de pesos. El lobby, 2 contratos de 540 millones de pesos. Interventoría, voy a sacar interventoría. No sé por qué el equipo lo puso. Y auditoría y consultoría, 26 contratos por 27.000 millones de pesos. Publicidad y mercadeo, 33 contratos, 27.000 millones de pesos. Tecnología, 9 contratos, 44.000 millones de pesos. Esa es la austeridad. Y veremos algunas cosas ya muy puntuales. Siguiente, para ir en un minuto a terminar esto. Ahí están los contratos, pueden ver, pero hay unos muy llamativos. Encontramos 14 muy llamativos, que son en solicitud única o privada de oferta. ¿Qué significa? Es decir, contratación directa o contratación con invitación a 2 o 3. Con objeto contractual vago o sin pertinencia para EPM. No hay justificación técnica de por qué el contratista tiene que ser ese. Y son palabras que es muy bueno y que es muy interesante y que es muy importante. No dicen porque es el mejor de todos, sino porque sí. Y son todos con supervisión, nunca con interventoría. Siguiente. Ahí están los valores y son los 14 llamativos. Siguiente, que voy a hacer unas afirmaciones generales. No existe en ninguno la razón por la cual se definieron los costos para los contratos. Y hay contratos para abogados, como una vez lo vimos, de 3.500 millones de pesos. Para una sola firma de abogados. Corrijo, 2.500 millones de pesos, casi 350 millones de pesos mensuales para 7 meses que tenía el contrato. Y no aparece la justificación de los precios. Uno pregunta, ¿cómo sacaron los precios? No dicen, dicen que se tuvieron en cuenta las necesidades y las ofertas y más. Esto me parece muy peligroso. ¿Saben por qué algunos abogados de esos se eligen? Dice ahí, lo voy a poner porque esa respuesta de PM, por la capacidad de relacionamiento e influencia. Imagínense pues. Entonces estamos buscando, o sea, hay abogados que están ganando un montón de plata porque son muy amigos de alguien, de relacionamiento e influencia. Es decir, yo pensé que las causas en derecho se ganaban con argumentos y con justicia, no porque es amigo de, o es relacionado de, o tiene influencia en. ¡Qué peligro! La razón por la cual escogen abogados en EPM. Siguiente. Hay contratos que no tienen, 4 de los contratos no tienen informes del contratista ni del supervisor. Y hay 3 contratos de esos nuevos que no tienen información alguna. Siguiente, que ya vemos últimas reflexiones. Hay unos hallazgos puntuales, ustedes los pueden ver. Por ejemplo, a uno le hicieron ampliación en tiempo porque iba a viajar en Washington y la pregunta es, ¿tiene que entregar un concepto jurídico? ¿Para qué tiene que viajar a Washington la persona que tiene que entregar un concepto jurídico? Siguiente, un abogado. Informes no verificables. Aquí es lo que decía, carácter reservado y confidencial del informe de un contratista. No me lo puede entregar. Entonces, ¿de qué se trata una auditoría? De que le entreguen a uno lo que quiera, explican que es de carácter confidencial. Siguiente. Por favor. Bueno, perdón, no, corrijo, antes. Aquí hay una persona que hace lobby en Europa. Se gana como 100 y pico millones de pesos por hacer ese lobby ante el Parlamento Europeo. No tiene ni un indicador de que tiene que cumplir, solo es como hacer visitas. Siguiente. Cuando les pedimos informes nos mandan el plan de acción. Y entre otras encontramos que hay una cantidad de contratos que hacen lo mismo. Entre una cantidad de monitoreo de redes y cosas que uno no comprende. Siguiente. Ahí está el informe de cada uno. Patrocinan eventos de órganos de control. Esto me parece bastante preocupante. Que una empresa pública esté patrocinando eventos de la Procuraduría. Eso es muy riesgoso, muy peligroso. Y por último, este sí me parece increíble, los costos exagerados. Este es uno de los tantos contratos. Pero, por ejemplo, cobran cada podcast a 5.700.000 pesos. Talleres de 3,5 millones de pesos, pero los podcasts, cada podcast, 5.700.000 pesos. Investiguen los contratos de PM y verán en lo que se está botando la plata en la empresa. Y por último, esto sí yo creo que hay que ponerlo en conocimiento de todo el mundo, ¿qué está haciendo la revisoría fiscal de EPM? Porque tiene 2 contratos con EPM y 6 con el grupo EPM, con diferentes empresas de EPM. O sea, tiene casi 8 contratos en la práctica con EPM y con sus empresas filiales. Y
En toda la crisis de EPM no se ha oído una sola palabra de la revisoría fiscal, pagada con recursos públicos. Si las revisorías fiscales son para quedarse calladas ante las circunstancias de crisis de confianza económica de EPM, apague y vámonos, porque esa es la única confianza que tenemos. Entre otras, esa tenía que presentar un informe de la famosa Donatón de la Fundación EPM y no lo ha presentado hasta el momento. Eso es lo que estamos botando la plata. Ese es el contratismo exagerado, esa es la burocratización de EPM y es el pago de favores a amigos sin justificar los precios, sin justificar las razones por las cuales se eligen los contratistas, simplemente porque son amigos y tienen influencia y relacionamiento. En eso está la plata de los ciudadanos de Medellín. Y por eso EPM está reduciendo sus utilidades a grandes velocidades e incurriendo en altísimos riesgos de inversión en temas como Hidroituango, con la famosa demanda que puede paralizar el futuro absoluto del proyecto, lo más peligroso que puede suceder, y en Afinia, antes Caribe Mar, donde vamos a invertir, según lo que uno lea, 5, 8, 10, 8 billones en 8 años, 8 billones en 10 años, 10 billones en 8 años, lo que quiera decirse. Bueno, Muchísimas gracias, señor presidente. Me excusa el tiempo tomado, sé que es un tema muy de fondo y aquí estaremos para debatir y cuidar los recursos de los ciudadanos de Medellín y cuidarlo inclusive de los que administran las empresas públicas de Medellín. Muchísimas gracias.